Señor. Abre tu Biblia conmigo, gloria al Señor. Vámonos a Romanos capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Bendito es el Señor. Romanos capítulo 4, verso 16 en adelante. Romanos 4, verso 16 en adelante. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Yo tengo la versión Dios viviente, quizás nos suene términos un poco diferentes, o no diferentes, sino sinónimos. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere las Escrituras cuando cita lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. I love it. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tú tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Tu Biblia dice su cuerpo ya casi muerto. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. El verso 21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Wow. Siéntate un momento a poder leer. Yo creo que todo el que ama la palabra de Dios no debe conformarse con tener una versión de la Biblia y debe buscar distintas versiones, porque las diferentes versiones nos ayudan a entender y ampliar más nuestro concepto, nuestro conocimiento, y a entender un poquito más la dinámica de los hombres que le creyeron a Dios. Hemos estado hablando todos estos 20 días acerca de las reservas basado en diferentes casos, diferentes hechos de hombres y mujeres a las cuales Dios ha tomado en cuenta. Y si usted se detiene a analizar cada predicación, todo está fundamentado en la fe. Todo está relacionado de una u otra forma con la fe. Porque cuando hablamos de reserva o sin reserva, estamos hablando de algo que se ha agotado, estamos hablando de algo que ha sido consumido y por lo tanto se terminó, se acabó. Cuando hablamos de sin reserva es que ya no hay, que tus graneros, tus despensas se acabaron, que en el banco tú no tienes nada que buscar, que allí al contrario, si intentas girar un cheque, lo que vas a tener un negativo. ¿A cuánto le ha pasado eso? A ver, ¿a cuánto le ha pasado un negativo?
Porque si no le ha pasado a usted, lo felicito. Eso quiere decir que siempre tienen la cuenta. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que a todos nos ha pasado negativo. Y lo grande del caso es que muchas veces lo damos sabiendo que no tenemos. Será por feo, por guapo, no lo sé, pero lo hacemos. Gloria al Señor. Bendito, a sabienda de que ese cheque no va a costar lo más, por lo menos, porque te cobran $34 por cada cheque que tiene el banco que reponerte. Pero cuando hablamos de sin reserva, estamos hablando de lo que ya tú no tienes. De lo que tú tenías pero que ya no lo tienes. Y hoy vamos, porque es fácil hablar de sin reserva cuando se trata de la harina, cuando se trata del pan, cuando se trata del aceite. Es fácil hablar de sin reserva y hablar de la fe cuando se trata de las provisiones que se nos terminan, cuando se nos habla de que no tengo para la renta y no tengo nada en el banco para alcanzar a pagarla. Es fácil hablar de la fe o de sin reserva aún en estos días tenebrosos que estamos viviendo con nuestro presidente, con sus continuas amenazas de que va a hacer o no va a hacer, de que nos va a deportar o no nos va a deportar. Ahí es fácil porque usted tiene que entender que cada vez que algo viene en contra es porque lo que viene detrás va a ser mayor. Que cuando se levanta oposición y tú te mantienes firme, está demostrado en todo el transcurso de la historia que aquellos que permanecen firmes serán recompensados después de la tormenta. Toda tormenta trae un antes, toda tormenta marca un después y después de la tormenta entonces viene la recuperación y viene un desarrollo mayor. Nunca una tormenta después de será para atrasar una nación. Las tormentas siempre adelantan más las naciones. ¿Por qué? Porque ahora hay que reconstruir y los gobiernos tratan de reconstruir ahora más fuerte, tratan de reconstruir más moderno, tratan de actualizar su nación. La ciudad que estaba quizá un poco atrasadita, ahora hacen las carreteras nuevas, los puentes estaban viejos, ahora hacen puentes nuevos. Yo recuerdo que en Minneapolis tuvo que caerse un puente para que lo terminaran y lo hicieran. Y no solamente en Minneapolis, cuando se cayó ese puente, en Indiana todos los puentes del 465 empezaron a tumbarlo y a hacerlos nuevos. ¿Cuántos recuerdan eso? Y yo estoy seguro que fue tomando medidas de antes que. Yo recuerdo, hermano, se cayó ese puente, murieron unos cuantos. Toda nuestra ciudad de Indiana empezó a desbaratar los puentes viejos y a hacer puentes nuevos. Como decía mi papá, cuando vea la vara del vecino cogiendo fuego, pon la tuya remojo. Pero, ¿qué tal hablar de la fe cuando se trata de nuestro cuerpo? Es fácil hablar de la viuda de Sarepta porque la viuda de Sarepta, su fe fue motivada por el mismo hombre que cerró los cielos, que dijo que no iba a llover y le dice, dame a mí primero. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero si él fue el que cerró los cielos y me dice que no me va a faltar el aceite, si tiene potestad para cerrar los cielos, pues también tiene potestad para que el aceite no me falte. Y la viuda le dijo, yo lo voy a hacer en nombre del Dios a quien tú le sirves. Es fácil que el niño traiga los 5 panes y los 2 peces sabiendo quién lo está pidiendo y ponerlo en la mano de Jesús. Pero cuando nuestros cuerpos empiezan a fallar, cuando nuestros cuerpos empiezan a dejar de responder como tienen que responder, cuando nuestros cuerpos ya quieren ellos gobernarse y no ser gobernados por nosotros. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando no nos responden como antes nos respondían, entonces es igual hablar de la fe. Yo creo que debe ser un poquito más difícil cuando se nos acaban las reservas a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya no tienen reservas. Y lo grande que todavía te queda más por hacer, pero ya tu cuerpo no tiene reserva. El hijo que Abraham abandonó, el hijo que Abraham despachó de su tienda a Ismael y atravesando el desierto se le acabó el agua.
la madre lo dejó abandonado para no dejarlo morir y se fue a cierta distancia para no verlo morir. Pero bueno, se acabó el agua. Pero mi cuerpo todavía sigue funcionando, todavía puedo esforzarme y caminar unos kilómetros más. Pero ¿qué cuando tu cuerpo tienes que avanzar, pero tu cuerpo se niega a hacerlo? Cuando tú sabes que todavía tiene que avanzar más, que no es que si tú quieres, es que tienes que avanzar. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando te quedan todavía desafíos por alcanzar, cuando te quedan metas por alcanzar, cuando hay gentes detrás de ti que dependen de ti, pero ya tú no tienes fuerzas. Tú quieres, pero no te responde el cuerpo. Y esto era lo que estaba pasando con Abraham, que su cuerpo ya estaba casi muerto, que su cuerpo ya no le respondía. Como dice esta versión en el verso 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Que cuando se nos acaba la esperanza, no la harina, no, la esperanza. Porque si nos acaba la harina, se nos acaba la harina y tenemos esperanza, podemos seguir esperando. En cualquier momento llega un vecino y nos da un poquito de harina o nos da una pupusa ya hecha. Pero si no tienes esperanza, ¿qué sucede? Pero yo quiero que usted pueda entender que no fue que a Abraham se le acabó la esperanza. Dice, cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Oh my goodness. Tu versión dice que Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza. O sea que Abraham, cuando su cuerpo ya perdió toda razón para creerle a Dios, Abraham siguió creyéndole a Dios. Wow. Sin reservas, cuando tu cuerpo ya no tiene reservas, Abraham se negó a dejar de creerle a Dios y aún su cuerpo dictándole, ya no le sigas creyendo. Abraham dijo, yo le sigo creyendo a quien me ha prometido un hijo. Wow. ¿Saben lo que Abraham me enseña? Que aún nuestro cuerpo en contra de nosotros no puede gobernar nuestra fe. Cuando usted le cree a Dios, aún la voluntad suya se puede negar a seguirle creyendo, pero usted le va a decir, como dijo el salmista a su alma, ¿sabe qué, alma mía? Espera en Dios. You don't have any choice. You have to believe in, you have to wait, porque yo todavía le voy a alabar. Wow. Cuando usted aún a su propio cuerpo no le acepta en contra de su fe. Wow, y cuántas veces nosotros nos justificamos, nos acomodamos en una excusas falsas. Abraham ya tenía razones para no creer. Su cuerpo ya casi muerto. Dice esta versión, porque ya teniendo casi 100 años. Wow. Wow. La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía. Primero, él lo reconocía. Porque la fe verdadera empieza en la realidad. La fe genuina no oculta la realidad. Por eso es fe, porque parte de la realidad. La realidad te dice, hello, tú estás casi muerto. Ok. Gracias. Gracias por dejármelo saber, porque ahora es que yo le voy a creer a quien me prometió. Oh my goodness. Pero muchas veces cuando nos dejan saber nuestra realidad, nos enojamos. Vemos a la persona que nos hace ver la realidad como el diablo. Lo vemos como nuestro enemigo. Y hasta nos vamos. Tomamos decisiones. Porque se nos está cuando un cristiano, vamos a decir, un cristiano te hace ver la realidad, es que te está diciendo, es tiempo de que le creas a Dios de verdad.
Pero nosotros lo vemos amar y vemos todo lo contrario. Oh, es que no sé qué es lo que se trae conmigo. Es que no, chico. Es que es tiempo de que tú le creas a Dios. Es tiempo de que tú te pares, aleluya, y empieces ahora a vivir verdaderamente por fe. Dice que Abraham le creyó a Dios cuando su cuerpo ya casi muerto. Y hoy todo aquel que quiere creerle a Dios, primero, la fe que se fortalece cuando nuestro cuerpo ya casi muerto, es aquella fe que marca un patrón. Porque la fe de Abraham marcó un patrón. El verso 16 dice que todo el que le quiere creer a Dios tiene que creerle como Abraham le creyó. Wow. Porque Abraham marcó un patrón de cómo hay que creerle a Dios. Santo Dios, santo cielo. Abraham marcó la manera de cómo es que se le cree a Dios. No es como yo quiera creerle, no es como tú quieras creerle. Para yo salvarme, yo tengo que creerle a Dios como Abraham le creyó a él. La palabra que lo dice, es la palabra. Eso es fe. La fe es marcar un precedente en el mundo espiritual. Que se te conozca como una mujer que le creyó a Dios. Que se te conozca como el hombre que le creyó a Dios. Como el joven que le creyó a Dios. Como la joven que le creyó a Dios. Como el niño que le creyó a Dios. Que cuando en el mundo espiritual se mencione tu nombre, aún los demonios tengan que... Espérate. ¿Quién? No, espérate. Esa le creyó a Dios. Aleluya. Que cuando alguien diga yo le voy a creer a Dios como Miguel le creyó a Dios, los demonios sepan de qué está hablando. Como le dijeron aquellos dos a unos endemoniados, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos le dijeron, oh sí, a Pablo lo conocemos y el nombre el cual él usa también lo conocemos, el nombre de Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? En el mundo espiritual se conocía el nombre de Jesús y el nombre de Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? No había precedente en ello. Ni siquiera la fe de ellos era tan aguada que no tenían ni siquiera autoridad para usar el nombre de Jesús en su boca. Yo te quiero recordar que la palabra dice que aún los demonios le creen a Dios. Pero los demonios no han marcado precedente de la manera que le creen a Dios. ¿Tu fe deja un precedente? ¿De qué fe estamos hablando? Primero, la fe es una perspectiva constante. Constante. La palabra constante es algo, no hoy sí, mañana no. Mayormente nosotros hoy sí. Mañana quizás, pasado mañana pueda ser, traspasado mañana tal vez. Y al otro día terminamos diciendo no. La fe de Abraham fue una fe de una perspectiva constante. Esto quiere decir firme, invariable, inmutable e inquebrantable. Que por encima de la realidad mi fe no se mueve. Que por encima de la realidad mi fe no se quiebra. Que por encima de la realidad mi fe se mantiene firme. Que por encima de la realidad mi fe es constante. La palabra dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Sabe lo que me dice? Que la fe de Abraham nunca menguó. Nunca menguó. Se mantuvo en el mismo nivel. 100 años. Todavía no tengo un hijo. Se mantuvo creyéndole como el primer día que Dios le llamó y le dio la promesa. Oh, pero vamos a ver cuál fue el secreto de mantener esta fe.
¿Cuál es el problema? Que nuestra fe no se puede mantener constante. ¿Cuál es el problema? Que nuestra fe no puede ser inquebrantable. ¿Cuál es el problema? Que nuestra fe no puede ser una fe firme. Primero, la fe es una perspectiva constante de confianza a Dios, por lo cual los seres humanos abandonan todo. Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre y de tu parentela. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Abraham? Abandónalo todo. Nuestra fe lo que hace es apegarnos más. La fe que tú y yo profesamos es una fe que está pegada a lo material. Es una fe que la sostenemos para pagar una renta, para que nos sane de un dolor de cabeza. Es una fe para un trabajo, es una fe para unos papeles, pero no es una fe que honra a Dios. Abraham no ejerció una fe para abrazar un hijo. Abraham ejerció una fe para honrar a Dios. Por eso cuando su cuerpo ya casi muerto, Abraham le sigue creyendo a Dios. Cuando la palabra me dice que el cuerpo de Abraham casi muerto, ¿sabe lo que me está diciendo? Que la promesa se estaba muriendo con él también. Oh my goodness. Porque la promesa consistía del vigor de su cuerpo. Hello. Su cuerpo ya casi muerto. Era la promesa que se estaba muriendo. Era un hijo. La promesa era un hijo. Con ya casi 100 años. ¿Qué hijo va a tener? ¿Qué promesa se va a cumplir? Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que Abraham no le creía a Dios por la promesa. Le creía a Dios por quien era Dios. Hebreos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le va a ayudar con su situación contra Donald Trump. No, que Dios le va a suplir el trabajo. No, que Dios le va a arreglar su estatus migratorio. No, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios le va a suplir mes por mes para la renta. No. Es necesario que el que se acerca a Dios, la fe que se fortalece cuando ya no nos queda reserva en nuestro cuerpo, es la fe que honra a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que le hay. No que Dios lo va a sostener, ni que lo va a librar de la muerte, sino que le crea a Dios que Él existe. Que como dijo Abraham al hijo: papi, ¿dónde está el cordero? ¿Sabe qué, mi hijo? Dios se va. Mi hijo, esto no es asunto nuestro. You don't worry about it. El cordero, Él se lo va a proveer, porque Abraham siempre entendió que le creía a Dios para el mismo Dios. Abraham le decía al Señor: yo no te creo para mí, yo te creo para ti. Y esa es la fe que fortalece el cuerpo. Esa es la fe que te va a mantener vivo. Dice la palabra, gloria al Señor, que Abraham le creyó a aquel que le da vida a los muertos. Oh my goodness, por eso Abraham nunca se preocupó. Ya tengo casi 100 años, ya yo estoy viejito. No. Abraham le creyó. Como Ramón en estos días. Que ya está vislumbrando cuando ya él y Maribel estén chochando. La fe que honra a Dios, la fe que fortalece el cuerpo, es la fe que aunque tú estés chochando, tú dices, como dijo Caleb: dame permiso para subir a ese monte. Tengo 80 años, pero hay una palabra de 40 años atrás que me ha mantenido con el vigor de los 40 años. Oh my goodness. Es la realidad. Yo tengo, Josué, yo tengo 80 años, pero 40 años atrás nuestro padre Moisés dio una palabra. Y estoy con el mismo vigor de los 40 años atrás. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra lo mantuvo con el mismo vigor 40 años más adelante. 40 años más adelante, yo tengo el mismo vigor.
para subir a ese monte y cortarle la cabeza. Solo dame permiso, porque la fe que fortalece el cuerpo, aun cuando las reservas del cuerpo se agotan, es la fe que honra a Dios y a un hombre de Dios. Está bueno de predicar y de enseñar, no porque es para la honra de Dios. El Señor le dijo a Gedeón: dile al pueblo que grite, dile al ejército que grite por la espada de Dios, por el nombre de Jehová y la espada de Gedeón. Y van a gritar de esa manera. Y que el ejército hubiese gritado solamente por el nombre de Jehová, a ver qué iba a suceder. Que a nosotros lo que menos nos gusta es seguir instrucciones. Usted y yo estuviésemos allí y los marianistas nos estuvieran comiendo vivos. Oh, pero yo grité en el nombre de Jehová. Cabezón, se te dijo en el nombre de Jehová y por la espada de Gedeón. Porque decimos creerle a Dios, pero odiamos seguir instrucciones. Si usted no sigue instrucciones, usted no ejerce la fe. Porque la fe empieza en abandonar. Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Aún usted tiene que abandonarse a sí mismo. Abraham dejó de vivir para él para vivir para Dios. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Abraham tuvo una persona a quien honrar. Léalo. A quien llevó sus diezmos, a quien llevó sus ofrendas y a quien llevó sus primicias. Léalo. Léalo. Y para aquel que dice y habla que las primicias es asunto del Antiguo Testamento, Abraham trasciende del Antiguo Testamento. Porque yo creo hoy por la fe de Abraham. Abraham es nuestro padre de la fe. Oh, gloria al Señor Jesús. Y cuando Abraham presentó las primicias, todavía la ley no existía. Porque es que la gracia es antes que la ley. Abraham vivió la gracia. Melquisedec es tipología de Jesucristo. Y Abraham le rindió homenaje a Melquisedec. Bendito es el Señor. Es fácil hablar de fe cuando nuestra fe siempre está basada en nosotros mismos. Y saca a Dios de la escena. La fe verdadera es aquella cuya confianza hacia Dios, por lo cual los seres humanos abandonan todo apoyo en sus propios esfuerzos y ponen toda su confianza primero en Él. ¿En quién? En Dios. Si me pueden poner esa letra un poco más gruesa, mis hijos, se lo voy a agradecer. Porque hay gente allá arriba que deben alcanzar leerla. Primero, abandonan su confianza en ellos mismos para ponerla en Dios. Por eso Abraham no tenía ningún problema que su cuerpo llegara a 200 años. Porque su confianza no estaba en su cuerpo, sino en Dios. Oh, my goodness. Por eso hay gente que aún en la vejez se van a fructificar. Hay gente que aún en la vejez van a estar adorando a Dios como el primer día de su vida, como el primer año de edad. Hay gente que van a honrar a Dios de manera tal que la vejez no podrá impedirle levantar sus manos y exaltar el nombre de Dios. Oh, gloria al Señor. El salmista dijo: joven fui, envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Gloria, gloria. Porque cuando usted le cree a Dios, usted siempre tendrá el vigor para alcanzar el pan, para que el pan llegue a su mesa, para usted saltar a Dios. Esto no es de que con el arma doblada o como no. Si el arma se me dobla, la enderezo. Sí. Vaya y lea a Moisés. Moisés, 120 años, y dice la palabra que sus ojos nunca se cerraron y nunca se encorvó, siempre tuvo su vigor. Aleluya. Pastor, es que me está avanzando. Síguele creyendo. Porque cuando la promesa se cumple, entonces tú te rejuveneces. No, tú no me oíste. Cuando la promesa se cumple, entonces tú te rejuveneces.
Pregúntaselo a Abraham. Después que tuvo a Isaac, Sara muere y tuvo 4 hijos más con la próxima que se casó, con Centura. Centura le dio 4 hijos más, pero después de la promesa. Sharon, bless you. Bless you. Our daughter Sharon is among us. Le damos la bienvenida. Welcome. She was in Miami en trabajo. We was missing you. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Gloria al Señor. Oh, pero ven acá, y aquí no hay quien traduzca, Dios mío. Oh my goodness. Ni está Charlie ni está Maelo. Gonzalo ya estaba listo. Véngase, Rafa, véngase. Venga rápido. Rafa, venga, párese, mijo. ¿Ah? No, a mí no me gusta eso así. Eso a mí no me convence porque yo no sé cuándo ella le ha traducido para yo seguir. Aleluya. La fe Faith es abandonar it is to abandon toda nuestra confianza all of our trust en nosotros mismos in ourselves y ponerla primero en Él, and to put it first in Him. segundo en su palabra. Secondly, in His Word. Cada vez que Abraham, Every time that Abraham, primero la palabra dice que Abraham nunca se debilitó. the Word says that Abraham never got weakened. Nunca. Never, ever. Porque su fe siempre fue constante. Because his faith was always constant. El primer secreto es The first secret is que Abraham that Abraham le creía a Dios believed in God para honrar a Dios. to honor God. Abraham no le creía a Dios Abraham didn't believe God por lo que Dios le había prometido. because of what God promised him. Y ahí es donde está el mayor problema. And that's where the greatest problem is. Que mayormente nosotros le creemos a Dios That mainly we believe God por lo que Dios puede hacer en nosotros. for what God can do in us. Entonces cuando no vemos los resultados, So when we don't see the results, dejamos de creerle, we stop believing him. nuestra fe mengua, Our faith nos diminishes. debilitamos, We get nos weakened. debilitamos, nos We- debilitamos. We got weakened. Por eso hay creyentes que uno tiene que estar todo el tiempo empujándolo. That's why there's believers that we Empujándolo. have to push them every time. Creyentes que tienen bajas espirituales. Believers that have spiritual downs. Está bueno ya de estar poniendo una cama a aquellos que se debilitan constantemente. It is enough to put a bed for those that get Lo que weakened. tienes que fortalecer tu fe. What you have to do is to strengthen your faith. Y este era el segundo secreto de Abraham. And this is the second secret Que of Abraham Abraham. tenía una constante relación con la palabra de Dios. That he has a constant Relation. relation with the word of God. Abraham, Abraham he built a relationship with God construyó una relación con Dios y con su palabra. and his word, with his Busque word. toda la vida de Abraham. If you seek all the life of Abraham, Y Abraham constantemente hablaba con Dios. he constantly speak with God. Now, let me ask you. Ahora déjeme preguntarle, When was the last time ¿cuándo fue la última vez that you speak with God? que hablaste con Dios? ¿Quiere que tu fe no se debilite? Do you want your faith not to faint? Aunque tu cuerpo esté hecho leña. Even your body is made wood, Aunque tu cuerpo esté hecho canto. even if your body is make of nothing, Aunque tu cuerpo esté ya casi muerto. almost dead. Quiere que tu fe nunca mengue. Do you want your faith never diminish? Aliméntate con la palabra de Dios.
Feed it with the word of God. Aliméntate con la palabra de Dios. Feed yourself with the word of God. Cómete la palabra de Dios. Eat the word of God. Bebe la palabra de Dios. Drink the word of God. Digiere la palabra de Dios. Digest the word of God. Y tu cuerpo se va a fortalecer. And your body will be stronger. Porque cuando el espíritu se fortalece, Because when the spirit is stronger, el cuerpo se vivifica. the body is vivified. Abraham Abraham constantemente constantly, estaba hablando con Dios. he was talking with God. Abraham sacaba tiempo para intimar con Dios. He will take time to have intimacy with God. Abraham Abraham, sacaba espacio he will take space, para time tener una relación con Dios. to have a relationship with God. ¿Cuál es tu espacio para encontrarte con Dios? What is your space to get an encounter with God? ¿Cuál es tu espacio los lunes? What is your time or your space ¿Cuál on es tu Mondays? espacio los martes? What is your space on Tuesday? ¿Cuál es tu espacio los miércoles? What is your space on Wednesdays? Bueno, Wednesday we are here. Well, Vamos a decir que los miércoles let's say that on Wednesday, Pero ¿cuál es tu espacio los jueves? but what is your space on Thursday? ¿Cuál es tu espacio los sábados? What is your space on Saturdays? Y si la iglesia estuviese cerrada toda una semana, And if the church is closed down all week Hello? long, hello, ¿cuál sería tu espacio what con will Dios? be your space with God? Tercero, Third, después de Abraham tener su confianza en Dios, after Abraham had his trust in God, en su palabra, in his word, entonces then se apoyaba en las promesas de he Dios. was supporting his promises. Ese era su último soporte. That was his last support. Pero primero se apoyaba en Dios. But he will be first supported in Se God. apoyaba en la palabra de Dios. He'll be supported in the word of Y God. luego se apoyaba And then he will be supported en las promesas. in his promises. Primera de Pedro dice, First Peter says, Primera de Pedro 1:21, First Peter 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, and through what you believe in God, quien le resucitó de los muertos who resurrected him from the y dead, le ha dado gloria and have given him glory, para que vuestra fe in order for your faith y esperanza and hope sea be en Dios. in God. Vuestra fe Your faith y vuestra esperanza and your hope sea can be en Dios. in God. Hebreo 11:6. Hebrew 11:6. Pero sin fe But without faith, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. O sea que mi fe So my faith tiene que ser has to be para agradar a Dios. to please God, No para ver un milagro. not just to see a miracle. Come on. No para que mi cuerpo sea sanado. Not just for my body to be healed, No para tener el trabajo que necesito. not to have the job that I need. Mi fe My faith tiene que ser has to be para agradar a Dios. to please God. Buscar el reino de Dios y su justicia. Seek the kingdom of God and his justice. Entonces, And then todas las demás cosas all other things o serán will be añadidas. added unto you. Número 3, chicos. Number 3, La fe que operó en el cuerpo, ya casi muerto de Abraham, the faith that operate in the body almost dead of Abraham. es una fe que se muestra en acción. It is the faith that can be shown in action. No es una fe cualquiera. It's not just any kind of faith. Es una fe que se activa cuando las reservas se agotan. It is a faith that is activated when the reserves are not there anymore. Fíjese que Jesús Jesus, siempre esperaba que se agotaran. he will always reservas. wait for the reserve to be Mientras Finished. había reservas, while they were reserved. llegan donde Jesús They came to Jesus y le dicen, and told him, tu amigo Lázaro, your friend Lazarus, el que tú amas, the one who porque hay you love, gente que creen que van a presionar a Dios a actuar. because there's people that think that they're going to pressure God to act. Le mandaron a decir, They
they told him, díganle que es su amigo, tell him that it's his friend. pero especifíquenle cuál es. Be specific. Porque Tell him who it is. desde que él sepa cuál amigo es, Because as soon as he knows who is the person, él va a salir corriendo. he will run. Porque la gente cree que Dios es el pastor, Because people think that God is the que el pastor. pastor sale corriendo. That the pastors just go running. La fe Faith que ejercita el cuerpo casi muerto that exercise the body almost dead sabe knows que Dios no coge presión. that God doesn't take any pressure. Si Dios actuara en mi tiempo, If God act in my time, fuera un fracaso. it will be a failure. Si Dios actuara en tu tiempo, If God act in your time, fuera un fracaso. it will be a failure. Dile Tell him que Lázaro, that Lazarus, tu amigo, your friend, el que tú amas, the one who you no es love, Lázaro, es el vecino del otro lado, no Lazarus, just the neighbor down the street, ni el otro amigo de la neither vecina. the other. Es el neighbor. amigo a quien tú amas. It is the one who you love. Y ellos fueron y se lo dijeron a sí mismos. And they went and told him the same way. Maestro, Master, your friend tu amigo is sick. está enfermo. But let me tell you who is. Pero déjame decirte quién es. Do you want to know who is the friend is sick? ¿Quieres saber cuál es el amigo que está enfermo? Y Jesús lo mira. And Jesus looked at them. Okay, Okay. who is? ¿Quién es? El que tú amas. The one who you love. Okay, qué bien. Okay. Porque a Dios nada lo impresiona. Because nothing impressed God. Lo único que hizo a Jesús decir wow The only thing that made Jesus say, wow, fue la fe was the faith de una mujer. of a woman. Que él le dijo perra. That he called her dog. Y ella dijo, And she said, no, yo soy una perrilla. no, I am just a little dog. Y Jesús dijo, And Jesus said, wow. wow. O sea que la fe lo único que impresiona a Jesús. So faith is the only thing that impresses God. Pasaron 2 días 2 days passed, y los discípulos comentándose uno al otro. and the disciples just gossiping one to another. Acá, y fue que él no oyó que Lázaro al Did que he, él ama está enfermo. he hear that Lazarus, the one who he loves, is sick? O él sigue igualito, como que no sabe nada. He just like nothing is happening. Y dice la palabra And the word says que al segundo día that at the second day, le dijo a los discípulos, he told the disciple, vayamos a despertar a nuestro amigo. let's go to wake up our friend. Y dijeron ellos, And they said, maestro, Master, ¿sanará? will be healed ¿Mejorará? or he will be better? Y dice la palabra And the word says que esto lo dijo Jesús, that Jesus said that, ignorando ellos they ignoring que ya él estaba muerto. that he was already dead. Oh my God. Oh, wow. Señor, ¿y qué? What's going on? Tranquilo, que él lo sabe. Just take it easy. Es que He knows. mientras quede vida en ti, While there's life within you, él no va a obrar. he's not going to work. Mientras quede reservas en ti, While there are reserves in you, él no va a obrar. he's not going to do anything. Mientras quede una posibilidad humana, While there's a human possibility, él no va a obrar. he's not going to work. Jairo lo fue a buscar para su hija. Jairo went to look for him for his daughter. Y cuando encuentra a Jesús, And when he found Jesus, le dice, mi hija está enferma. he said, my daughter is sick. Vamos, Let's go. en el camino se muere. On their way, the daughter died. Pero Jesús dio tiempo para eso. But Jesus gave time for that Cualquier doctor puede llegar. because the doctor can get there. Yo no sé lo que tú puedas tener años esperando. I don't know what is you may be having a lot of years Yo no sé waiting cuánto for. tiempo tenga la promesa retenida. I don't know how many years have the Pero promise sí te quiero retained decir it, but I want to tell Que you si Dios todavía no ha obrado, that if God still have no work, tiene que ver si Él está esperando que algo de ti muera. you have to see if he's waiting for something within you to die. Tiene que ver si Él está esperando que algo de ti se agote. You have to see if something of him get Pídele al Espíritu Santo ask the Holy que te Spirit muestre
to show you ¿Cuál es la reserva que tienes que consumir para entonces Él actuar en tu what vida? is the reserve that he has to consume for him to Pídele al act in your life. Espíritu Santo que te muestre. Ask the Holy Spirit to show you. Vete a su palabra Go to his y word escudriña su palabra. and search there. Su in his palabra word. es nuestro espejo. His word is our Lámpara mirror. es a mis pies su palabra Lamp to my feet is your word, y lumbrera mi camino. and a light to my way. Cuando tú veas que Dios todavía no ha actuado a tu favor, When you see that God still has no work in vete your a su favor, palabra go to his word y dile al Señor, and tell the Lord, revélame, reveal to me, muéstrame, show me, Espíritu Santo, Holy Spirit, muéstrame show me qué es lo que tiene que morir. what is it that had to die. Porque en Abraham Because in había Abraham, algo que tenía que morir. there was something that has to die. Mientras quede una posibilidad en ti, Where there's a possibility in you, Dios no va a obrar. God is not going to work. Porque la posibilidad humana Because the human le possibility lleva la gloria de Dios. take the glory of God to Dios obra God works cuando la posibilidad humana se agota. when the human possibility is ended. Cuando ya no hay posibilidad para el hombre llevarse la When gloria. there's no possibility for man to take the glory. Porque lo que es imposible para el hombre, Because what is impossible for man, entonces es la invitación para Dios actuar. then it is the invitation for God El to work. imposible de tu vida The impossible of your no life es más que la excusa de is Dios just the excuse of God para Dios meterse a tu for vida. God to enter into Es your la life. tarjeta de It invitación. is the card of invitation. Se acabó el vino en las bodas de Canaán. The wine get right now. Ok, ahora es mi tiempo. Now it is my time. No hay pan para darle a una multitud. There's no bread to give to the La multitude. multitud tiene The hambre. multitude is hungry. Reconocen que no hay dinero para comprar pan. They recognize that there's no money to buy it. Pero no solamente que no hay dinero, But not only that there were not money, sino que no hay la cantidad de pan para tanta gente. there were not the amount of bread for such many people. Ni el salario de un año. Not even the salary of the whole year. Pero también traigan el salario. But okay, bring the salary. ¿Y a dónde van a encontrar tanto pan? And where are they going to find Porque so many usted tiene que bread? entender So esto much muy bread? bien. You have to understand this El clearly. único problema no era el dinero, The only problem was the money. que era un gran problema. That was the big problem. Pero había otro problema mayor, But there was a greater problem que no se iba a encontrar pan en ningún lado para tanta gente. that they wouldn't find bread for such amount of people. Entonces era la oportunidad So there was the opportunity para Jesús obrar. for Jesus to work. Jairo, Jairo, no moleste más al maestro. don't bother the master. Don't bother the master Here we anymore. go. Aquí vamos. It's my time now, Jairo. Es mi tiempo ahora, You Jairo. don't worry about it. No te preocupes. She's not die. She's Lo not sabe. die. No va a morir. She's not die. No está muerta. She's sleeping. Solo está dormida. Vamos a tu casa, Jairo. Let's go to your house. Oh my goodness. Vamos a despertar a Lázaro. Let's go to wake her up. Dos To wake días him up. después, 2 days after, 2 días de camino, 2 days walking, llegó a los 4 días de Lázaro morir. he got there 4 days after. Maestro, si hubiera estado aquí, Master, if you wouldn't be here, mi hermano no hubiera muerto. my brother wouldn't die. Y el maestro le And dice, the master said, el que cree en mí, the one who believes in aunque me, esté muerto, even if it is dead, My y su goodness. cuerpo ya casi muerto. his body almost dead, Y su cuerpo ya casi muerto. and his body almost dead. El que cree en él, The one who believes in him, aunque esté muerto. even if it is Porque dead, la fe que se fortalece en el cuerpo casi muerto because the faith that take strong or take force in the body almost dead, es una it fe is a faith que no muere that don't die con el que la ejerce. with the one who Por exercises. eso Jesús dijo, That's why Jesus said, el que cree en mí, the one who believes in me, aunque esté muerto. even if it is Oh dead, my goodness, porque tú estarás muerto, because maybe you may be dead, pero la fe but faith que está en ti that is within you sigue intacta. is still
intact. sigue intacta It's still intact. para aquel día For that que day, suene la trompeta final. when the trump Oh my goodness. final trumpet, Porque es que te tienes que morir creyéndole. because you had to die believing Te Him. tienes que morir creyéndole. You have to die believing in Te Him. tienes que morir You creyéndole. have to die believing in Him. Tienes que morirte You creyéndole. have to die believing in Him. Porque la fe que opera Because the faith who en el operates cuerpo casi in the muerto body almost dead, es una it fe is a faith que no caduce. that doesn't end. Es una It fe is a faith que no se debilita. that doesn't Es get weak. una fe It is a faith que se va fortaleciendo that is stronger de gloria en from gloria. glory to glory. Mientras más grande la While circunstancia, greater is the mientras circumstances, más grande la adversidad, while greater is the más adversity, grande se hace la fe. greater is the faith. Es una fe It is a que faith cierra la boca de leones. that closed mouth of Es una lions. fe It is a faith que abre puertas de prisión. that open doors of prison. Es una fe It is a faith que llama lo que no es como si fuera. that call everything that is as if it was. Es una fe It is a que faith le pone nombre a lo que no tiene nombre. that put names to whatever doesn't have Es names. una It fe is a faith que resucita a los muertos. that resurrects the dead. Oh my goodness, yo creo que estoy hablando con I alguien think I'm aquí. talking with someone today. Yo quiero saber que estoy hablando de I alguien. want to know that I'm talking about someone. Es una fe activa. It is an active No es faith. una fe cualquiera. It's not just any No faith. es una fe que está esperando que no nieve. It is not a faith that is just waiting No, for no, not no to es una snow. fe que está esperando que no caiga hielo. It is not a faith that is just waiting not to, Es for the una ice to fe fall. It is a faith Que le crea a that Dios, believes God, aunque caigan 50 pies de nieve, even if there's 50 feet of aunque snow, caigan 50 pulgadas de hielo, even if it is there fall 50, su confianza está feet of puesta ice. en Dios, his trust is in God porque saben quién ha creído. because they know who they have believed. Esa es la fe que se fortalece It is the faith that gets stronger y no te permite que te debilites. and doesn't allow you to get weak. Aquel cristiano que usted ve, That Christian that you see que en el año está sube y baja, that in the year is going up and down, es porque su fe it is because his faith no está fortalecida en Dios. is not strengthened in God. Porque la palabra dice, Because the word says, aquellos confían en caballos, those trust in horses, aquellos confían en carros de guerra, they trust in word, pero lo que esperan en Jehová, but the one who's lo waiting que God, esperan en Jehová, the one who waiting God, son como el monte, they are like the que no mountain se that mueve, they don't move porque es una fe firme, because it's a firm faith. no se They mueve, don't move. es una fe It is a constante. constant faith. Son aquellos que creen hoy a Dios, They are the one who believe today in pero le God. creen mañana a Dios de la misma And manera. they do the same way. Pero pasado mañana le And- creerán a Dios de la misma manera. And the day after tomorrow, they will believe in God the Y same para way. el próximo mes le creerán a Dios de la misma manera. And next month, they will believe in God in the same way. Estoy hablando de la fe del profeta. I'm talking about the faith of the Que aunque prophet. no haya oveja en el redil, That even there is not anything in aunque the no God. haya vaca en el ganado, There's no cow in the aunque no haya trigo en el granero. Trigo. there's no wheat. Con todo y eso, Even though, mire, yo no sé si usted sabe, aquí en Estados Unidos, I don't know if you know, here in the United States, lo que es no tener un día pan en la mesa. what it is not to have bread on the table one day. Quizá en su país, Maybe in your country, pero aquí en Estados Unidos, but here in the United States, un día sin tener pan en la mesa. one day without having bread on the table, Yo supe lo que es eso. I knew what Mi what casa it's that. supo lo que es eso. My house went through Y that. con todo y eso, And even though nos alegramos en Jehová. we rejoice in the Lord, Nos alegramos en Jehová. we rejoice in the Lord. Porque cuando usted le cree a Dios, Because when you believe in God, aunque la despensa esté vacía, even if there's nothing in your
pantry, usted le seguirá creyendo a Dios. you will continue believing God. Esa es la fe That's the faith que fortalece that gets stronger cuando el cuerpo se está debilitando. when your body is getting weak. No es la fe que omite la realidad, It's not the faith that denied the reality, sino es una fe but it is a faith que se activa that is activated a partir de la realidad. when the reality starts. Esto no es una fe It's not just a faith, común. a common faith. Mayormente a esta gente se le llama loco. Mainly, these people are called crazy. Entonces es una fe extraña, So it's a very weird faith. no es común. It's not common. A los que la ejercen Those who exercise this type of faith, se le mira extraño. they look at them like, Muchas veces se le critica y Weird. se le señala. and they point at them Sí, porque son gente que están creyéndole a Dios. because there are people that they are believing in God. Yo oro a Dios I pray to God para que este año, for this year en esta casa, in this house, se levanten 2 o 3 locos de eso, 2 or 3 crazy people like that raise que le up van a creer a Dios that are going to believe God por encima de la realidad. over the reality. Que le van a Regardless. creer a Dios That they will believe God y van a actuar en fe and they are going to act in faith, a partir de la realidad. starting in the reality. Que le van a creer a Dios That they will believe God en medio de la circunstancia más grande. in the midst of the greatest circumstances. Serán puestos a prueba They will be put a test. y sabrán ellos mismos entrar al horno de fuego. And they will know how to enter until the fire Ellos themselves. mismos le dirán, They will say themselves, caliéntelo 7 veces más. just fire up 7 times more. Porque si no lo calienta 7 veces más, Because if you don't do it 7 times more, entonces sí me voy a quemar. then I'm going to burn. Porque si lo deja en la temperatura normal, Because if you leave it at the normal temperature, no hay desafío para mi fe. there's no challenging for my Pero faith. si tú lo subes 7 veces más, But if you fire up 7 times more, entonces la fe then the faith que no se debilita that doesn't get weak se va a activar. will be Oh activated. my goodness. Mi Dios, Caliéntalo 7 veces más. fire up 7 more times. Donald Trump, di lo que tú quieras. Donald Trump, you can say whatever you want. Firma todo lo que tú quieras. You can sign whatever you want. Pero el que me trajo a esta nación, But the one who brought me to this nation, ahora es que se va a glorificar. now he's gonna be glorified Mientras himself. más decretos tú tires contrario a mi estatus emigratorio, It doesn't matter how many decrees you put on my immigration status. más grande será la gloria de mi Dios. Greater will be the glory of my God. Porque cuando el desafío es mayor, Because greater is the challenge, entonces la acción de mi Dios será mayor. then the action of my God will be greater. El faraón dijo, The Pharaoh said, ¿quién es ese Dios who's that God para que me diga to tell me que deje ir al pueblo? to let the people go? Oh my goodness. Mi Dios, Oh my goodness. mi Dios. Yo oro a Dios I pray to God para que nuestra fe for our faith sea desafiada. can be challenged. Es necesario It is necessary que con pruebas y luchas that with trial and tribulations entremos we enter al reino de los cielos. to the kingdom of heaven. Es fácil creerle a Dios It is easy to believe God cuando no hay harina, when there's no flour, flour, harina. Cuando no hay aceite. when there's no oil. Es fácil creerle a It Dios. is No easy. se le olvida, lo del uso diario se le olvida. Jesus. Give me a break. Es fácil creerle a Dios It is easy to believe God, yes. cuando hay olivo, When there's olive, cuando hay vino en la mesa when there's wine on the table, y cuando se está joven and when you are young,
y la fuerza está en nuestro cuerpo. and the strong is in our body. Pero cuando las fuerzas strength. empiezan a dejarnos But when the strength are leaving you, y no tenemos reservas para nuestra vejez, and we don't have reserve for our old time, ahí es donde hay que creerle a Dios. that's when we have to believe him. Lo que Dios dijo de ti What God says about you, se va a cumplir. it will be fulfilled, yes. Pero tú le tienes que creer. But you have to believe him. Pero tú le tienes que creer. But you have to believe him. Ponte sobre tus pies. Lo que Please Dios stand dijo up. de ti, What God says about you, tú no te irás de esta tierra. you will not leave this earth. Escúchame bien. Listen up.